Descubierto, el increíble susurro que transformó a un hombre temblando de frío en 10 segundos. La noche era fría, el viento desgarrador cortaba la piel de Raúl mientras sus dedos, adormecidos por el gélido aire invernal, acariciaban las cuerdas de su guitarra. En la plaza, las luces titilaban como estrellas en un cielo que parecía burlarse de su realidad. A sus 35 años, sentía el peso de las miradas de sus padres, inmigrantes que habían llegado a México con sueños de un futuro mejor, ahora transformados en silenciosos reproches. Raúl miró a su alrededor, sintiendo que la música tradicional que tocaba, su refugio y su carga, ya no lo llenaba de alegría, sino que le recordaba su lucha constante por llegar a fin de mes. Ana, su esposa, y Sofía, su pequeña, merecían algo más que un esposo agotado, un padre que se aferraba a ilusiones marchitas. Pero, ¿dónde quedaban sus sueños? Cada mañana, la rutina lo esclavizaba, y cada acorde era una crítica al talento que nunca se atrevió a explorar. Aquella noche, mientras su conciencia lo atormentaba, escuchó un susurro, como un eco en la tormenta que parecía arremeter contra su ser. Un destello de esperanza o una fantasía, no lo sabía. El anciano apareció de repente, como una imagen desterrada de sus recuerdos, un guitarrista legendario que había llenado la plaza con su música vibrante. Conversaron sobre notas perdidas y melodías olvidadas. Las palabras del anciano, cargadas de melancolía, parecían desgarrar la rutina densa de Raúl, revelando un mundo de posibilidades que creía cerrado. La música es un refugio, muchacho, le decía, mirándolo directo a los ojos, no dejes que el frío te detenga. Pero la presión no cesaba. La mirada de Ana, llena de preocupación, lo interrogaba. Porque quería dar un salto al vacío, renunciar a la seguridad que tanto les había costado. Cada día que pasaba, Raúl se enfrentaba a un dilema desgarrador, cumplir con las expectativas familiares o explorar la libertad que le ofrecía su guitarra. La lucha de su infancia regresaba a atormentarlo, sus padres siempre esperando ver en él un ejemplo de perseverancia, un hombre que jamás se rindió. Sin embargo, él se sentía como un pez atrapado, saltando del agua sin rumbo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche del evento llegó, y la plaza se llenó de voces y risas, como un cálido abrigo que contrastaba con su frialdad interna. Con cada paso hacia el escenario, el corazón de Raúl latía compasado con los murmullos de su mente. Sería el momento de desafiar la historia familiar. El anciano lo observaba desde la multitud, con una especie de brillo en sus ojos que lo empujaba hacia adelante. Pero su madre, a lo lejos, lo llamaba con una mezcla de amor y desilusión, un grito ahogado en su pecho. En ese instante, la tensión era insostenible, el miedo y el deseo se entrelazaban en una danza dolorosa. El silencio se adueñó de la plaza, Raúl tuvo que decidir. La mirada del anciano lo atravesaba, y él, vestido con su mejor traje y guitarra en mano, se sintió desnudo ante el mundo. ¿Seguiría adelante, liberando su alma a través de la música, o se rendiría ante la seguridad de la conformidad? En el aire flotaba la promesa de un futuro incierto, mientras la esperanza y la carga de sus obligaciones chocaban en un último estruendo desgarrador. La decisión pesaba como una losa sobre el alma de Raúl. La multitud lo observaba, expectante, como si cada persona ahí conociera su historia, sus miedos, su lucha interna. Alzó su guitarra, las cuerdas vibraron por un instante antes de que su mente se detuviera en un abismo de incertidumbre. Aquel susurro, el eco de la voz del anciano, reverberaba en él, la música es un refugio. El primer acorde salió de su guitarra como un grito ahogado, pero la melodía que siguió fue una explosión de luz. Los brazos de Raúl se sintieron ligeros, casi como si las cadenas que lo mantenían atado a la monotonía se estuvieran desvaneciendo. Logró escuchar su propia voz, no la que se había resignado a tocar en soledad, sino una que resonaba con fuerza y pasión. Mientras tocaba, las miradas de sus padres se convirtieron en una nebulosa lejana. Fue como si el escenario se hubiera transformado en un mundo donde solo existía su música. Durante esos momentos, el espacio se llenó de notas que parecían contar una historia tan real como su propia vida. La gente a su alrededor empezó a moverse, a bailar. Cada paso que daban parecía celebrar su liberación. Raúl sintió como la validación de la multitud comenzaba a reemplazar las dudas que lo habían atormentado. Era un acto de desafío,
no solo a su historia familiar, sino también a sí mismo, a su propia percepción de lo que podía lograr. Después de terminar su actuación, un aplauso ensordecedor lo envolvió. La energía vibrante y positiva lo llenó de un nuevo impulso, pero también le dejó un ligero vacío. Era evidente que había dado un paso significativo hacia su transformación, pero la verdadera presión comenzaba a surgir tras las luces y la música. Una mezcla de orgullo y preocupación lo invadió. La mirada de Ana, ahora mezcla de admiración y ansiedad, le hizo cuestionar el camino que había comenzado a trazar. En casa, el silencio era abrumador. Sofía dormía, y Ana lo esperó en la sala, nerviosa pero deseosa de comprender. ¿Qué ha pasado, Raúl?, preguntó, su voz apenas un susurro. Siento que he tocado mi verdad, contestó él, notando cómo la distancia que había entre ellos se iba reduciendo, pero también, el abismo de la incertidumbre. Ana lo miró a los ojos. Había tantas preguntas no formuladas, miedos y anhelos compartidos. No sé si deberías hacer esto, dijo, con una mezcla de ternura y seriedad. ¿Y si no es sostenible? ¿Y si pierdes todo lo que hemos construido? Las dudas de Ana resonaban en su mente, con cada palabra generando una fricción interna que amenazaba con destruir su nuevo sentido de propósito. La vida que había elegido era segura, pero esa seguridad lo había asfixiado durante años. Cada acorde en su guitarra ahora era una invitación hacia algo desconocido, y su carga emocional parecía enredarse con las expectativas familiares y sus propios deseos. Un nuevo dilema se presentaba ante él, cómo equilibrar su pasión recién redescubierta con la responsabilidad hacia su familia. Debería renunciar a la búsqueda de su camino artístico por el miedo a lo incierto. Raúl se encontró ante una encrucijada, mientras en su interior, el antiguo susurro del anciano comenzaba a murmurar nuevamente, insistente, con la promesa de un futuro por explorar. Instintivamente, sabía que debía encontrar un camino que no solo le permitiera soñar, sino también proporcionar a su familia la seguridad que tanto valoraba. Empezó a formular un plan, pero las dudas continuaban orbitando en su mente. La noche anterior había sido solo una pequeña victoria en un largo combate, y mientras buscaba respuestas, sintió que cada nota tocada era solo un preludio de la lucha que estaba por venir. Mientras sus pensamientos se enredaban, una nueva idea comenzaba a tomar forma. ¿Sería posible fusionar su música con un propósito mayor? En esa búsqueda incesante, la voluntad de avanzar se sentía más fuerte que nunca, pero el dilema sobre cómo hacerlo se apoderaba de él. La historia entre él y su guitarra estaba lejos de terminar, y la pregunta que resonaba era, ¿realmente estaba preparado para enfrentar la vida que deseaba? Esa noche, antes de cerrar los ojos, una decisión se gestaba en su interior, el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Raúl se despertó con la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana. La resaca emocional de la noche anterior todavía lo envolvía, pero los primeros rayos del sol iluminaban algo más en su interior, una claridad que anhelaba aprovechar. Era el momento de transformar su visión en acción. Mientras se duchaba, se recordó a sí mismo que el camino hacia la música no tenía por qué ser solitario. Cada gota de agua podía simbolizar una nota, una progresión. No podía permitir que el miedo a lo desconocido lo paralizara. Sus pensamientos giraban en torno a cómo construir un futuro que conciliara su ambición con la estabilidad familiar. Sin embargo, ¿cómo podía obtener respaldo sin sacrificar su autenticidad? Con el desayuno a medio preparar, decidió que tenía que compartir sus deseos con Ana. Las dudas de ella no eran infundadas, y él debía demostrar que sus aspiraciones eran viables. Al sentarse en la mesa, su mente se llenaba de un renovado propósito, cada palabra que pronunciaría se convertiría en un ajuste fino de la sinfonía que estaba construyendo dentro de sí. Ana comenzó, captando su atención, he estado pensando en cómo integrar la música en nuestras vidas de un modo realista. No simplemente como un hobby, sino como un camino hacia algo más significativo. Ana, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, lo instó a continuar. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, su voz cautelosa pero abierta. Raúl articuló su plan, dar clases de guitarra a niños en el barrio. Era un paso que le permitiría ser fiel a su pasión, a la vez que generaría un ingreso. El modo en que hablar de su idea le daba fuerza lo sorprendió. Cada razonamiento se convertía en un ladrillo en la edificación de su nueva realidad. Podría ayudar a otros a encontrar su propio refugio en la música, como yo he encontrado el mío, dijo, sintiendo cómo la pasión definiría su nuevo rol en la comunidad. Ana lo miró, y aunque su rostro mostraba incertidumbre, una chispa de orgullo brilló en sus ojos. Eso podría ser maravilloso, pero debes estar preparado para los desafíos que vendrán. Él asintió, reconociendo que el camino no estaría exento de obstáculos. La vida de un músico era a menudo inestable, pero también estaba decidido a hacerla sostenible.
Eliminando las imágenes de un futuro incierto, enfocó su mente en las posibilidades que podrían surgir de su idea. A lo largo de las siguientes semanas, Raúl dedicó su tiempo libre a afinar su plan. Se inscribió en un curso sobre pedagogía musical para aprender estrategias sobre cómo enseñar, y empezó a buscar otros músicos en la comunidad. Las largas noches de práctica se transformaron en sesiones de estudio, donde cada acorde era una lección consciente y cada objetivo una nueva meta. Con cada paso, sentía que se acercaba más a su visión. Sin embargo, el eco de las dudas no desaparecía. Y en momentos de soledad, observaba su guitarra, preguntándose si realmente era ese el camino que había soñado. Esa inseguridad recurrente lo llevó a indagar acerca de eventos locales donde pudiera presentar la idea de sus clases. La presión de expandir su visión hacia el mundo exterior se convirtió en un reto constante. Un día, mientras caminaba por el parque, notó un espacio en el que otros interpretaban música, desde un trío de jazz hasta un grupo de jóvenes ensayando bajo el árbol. Las melodías que emergían de esos encuentros resonaban en su ser, creando una sensación de pertenencia. ¿Y si participaba? ¿Y si se unía a ellos con su idea de las clases, para buscar apoyo y reclutar alumnos? A medida que tejía estos pensamientos, una voz en su interior lo impulsaba a actuar. Sin embargo, el pálpito de su corazón se acentuó ante la inminente posibilidad de fracaso. Pero esa vulnerabilidad también expresaba la esencia de su nuevo camino. Así que decidió que al día siguiente llevaría su guitarra y se presentaría en el parque. Estaba preparado para superar la incomodidad y las expectativas. Mientras su mente iba dando forma a un mural de posibilidades, algo latente dentro de él lo impulsó, la urgencia de mostrar su verdad al mundo. Pero lo que no sabía era que la respuesta que recibiría sería más transformadora y desafiante de lo que había imaginado. Justo antes de irse a dormir esa noche, un último pensamiento lo inquietó: ¿estaba realmente listo para enfrentar el juicio y el rechazo en un ámbito donde la vulnerabilidad también se medía por la entrega? Esa mañana, el aire fresco del parque lo envolvía. Raúl se sintió pequeño en la inmensidad de aquellas melodías, como un eco perdido entre notas y armonías. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás. Con su guitarra en mano, caminó hacia un grupo de jóvenes que ensayaban un tema popular. Se sentaron juntos, concentrados en la música, pero para Raúl, el primer paso era más monumental que cualquier acorde. Con cada paso que daba hacia ellos, la ansiedad se enredaba en su estómago. Sintió el peso de las expectativas sobre él, no solo las suyas, sino también las que había construido en su mente sobre lo que su familia y Ana pensarían. Se presentó con un ligero titubeo, armado de su mejor sonrisa y una determinación renovada. A pesar de sus dudas internas, el deseo de compartir su pasión superó la voz corrosiva de la inseguridad. «Hola, soy Raúl», dijo, intentando sonar confiado. «Estoy pensando en dar clases de guitarra a los niños del barrio. Me gustaría saber si estarían dispuestos a tocar un rato juntos y darme su opinión». Los jóvenes lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, un chico de cabello despeinado que evidentemente le daba mucho a la guitarra, asintió y le dijo que se uniera. Raúl sintió como la adrenalina fluía por sus venas al aceptar la invitación. Empezaron a tocar. Las notas iniciales de su guitarra resonaron en el aire y, en cuestión de minutos, la timidez se disolvió como el hielo al sol. Se perdió en la música, y aunque la calidez de la seguridad lo envolvía, el eco de sus dudas nunca estaba lejos. Sería suficiente. Cada acorde que lo unía a sus nuevos compañeros le daba la fuerza que necesitaba, pero cuando la canción terminó, la misma pregunta lo asedió. ¿Es esto lo que quería realmente? Aquel breve momento de conexión, aunque significativo, no era suficiente para calmar su eterno cuestionamiento. Después de tocar un par de canciones juntos, uno de los jóvenes se volvió hacia él. «Oye, tus ideas sobre clases pueden ser interesantes. Siempre hay niños buscando aprender y si logras hacer que la música sea divertida, seguro tendrás éxito». Ese eco de apoyo despertó en Raúl un destello de entusiasmo. Aunque aún había sombras de temor en su interior, la posibilidad de que su idea fuera bien recibida comenzaba a brillar. Al intercambiar teléfonos, los jóvenes se comprometieron a ayudarlo a correr la voz. Sin embargo, a medida que se alejaba, la sombra de una inquietante realidad lo seguía: ¿cómo escalaría esta experiencia inicial? Mientras caminaba hacia casa, la reflexión se apoderó de él. Todo lo que había logrado en aquel día, si bien lo llenaba de optimismo, también lo obligaba a confrontar sus dudas. No solo sería un desafío para él definir cómo llevar a cabo sus clases, sino que ahora había puesto su idea en la balanza del juicio público. Saber que otros plantearían expectativas sobre su éxito le generaba una tensión que nunca había experimentado. Al llegar a casa, encontró a Ana esperando con su típica calidez, pero notó una mirada de atención que no había visto antes.
Rebelde al cansancio, comenzó a contarle lo ocurrido en el parque, cada detalle, cada palabra de aliento que le habían dado. Ana sonrió, asintiendo, pero Raúl pudo ver en sus ojos la misma duda que él sentía. Te apoyaremos en lo que hagas, pero no quiero que te lastimes si las cosas no funcionan como imaginas, dijo ella, como un recordatorio y una advertencia. Aquella crítica, aunque bien intencionada, lo perturbó. De repente, la voz de su inseguridad resonó más fuerte, ¿y si fracasaba? Decidió acallar esas voces, hizo un pacto interno, se prepararía para triunfar, pero también se organizaría para manejar el fracaso. ¿Cómo? La respuesta no provenía de la seguridad, sino de la acción constante. Decidió entonces trazar un plan más detallado que incluyera promociones, horarios y métodos de enseñanza, un plan que disipara sus miedos por completo. Mientras se sentaba a escribirlo, una corriente de resolución lo llenó. Como si cada palabra pudiera aproximarlo un poco más a su sueño. Sin embargo, mientras delineaba lo que sería su primer anuncio de clases, un pensamiento inquietante emergió: ¿sería este su verdadero camino, o apenas un intento efímero en medio de un océano de incertidumbres? La premura del momento le indicó que el tiempo avanzaba y el momento de la verdad se aproximaba, ese que podría hacer o deshacer su aspiración. Con el plan y su autoestima despierta, la pregunta que lo atormentaba lo empujó a un nuevo documentario de desafíos: ¿qué sucedería si el primer intento no eran como había imaginado? ¿Podría mantener su esencia incluso en medio de la adversidad? Una parte de él sabía que enfrentaría esa realidad, y para ello no había vuelta atrás. Al cerrar el documento digital scrolling a través de sus pensamientos, se dio cuenta de que incluso había comenzado un nuevo capítulo. Pero nunca se imaginó que el día siguiente traería consigo una respuesta que cambiaría el rumbo de su emprendimiento y pondría a prueba su fe en sí mismo. La mañana siguiente, Raúl se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación y revelando la guitarra que descansaba en la esquina. La imagen le trajo un rayo de energía, resaltando la responsabilidad que había asumido de convertirse en un maestro para los niños del barrio. Justo antes de levantarse, se detuvo por un momento, preguntándose si esa nueva identidad realmente le pertenecía. Mientras se preparaba, su mente divagó en un mar de posibilidades y temores. La inseguridad lo visitaba como un viejo conocido. Pensó en las expectativas que ya estaban comenzando a afianzarse en su entorno. Pero Raúl sabía que debía seguir adelante. Tras un desayuno frugal, se sentó nuevamente frente a su computadora, decidido a dar forma a su proyecto. Estableció un calendario de clases, elaboró un esbozo del contenido de cada sesión y, con una determinación renovada, diseñó volantes para promocionar sus clases en el barrio. Cada diseño, cada palabra escrita, parecía a la vez un paso firme hacia adelante, y un abismo amenazante que latía al fondo de su mente. La idea de colgar los volantes en las cercanías lo llenaba de anticipación, pero también de aprensión por el potencial rechazo. Finalmente, con un sorbo de aliento profundo y un vistazo a su propia imagen reflejada en la pantalla, Raúl se armó de valor. Salió de casa con volantes en la mano, dejando atrás las dudas que lo atenazaban. Caminó por las calles del barrio sintiendo como si cada paso lo acercara un poco más a su objetivo. Mientras pegaba los volantes en los espacios destinados, comenzó a notar titulares entre el bullicio de la vida cotidiana, risas de niños que jugaban cerca, voces de padres intercambiando chismes, ecos de música que salía de alguna ventana abierta. Cada uno de esos sonidos era un recordatorio de lo que podía ofrecer, no solo un curso de guitarra, sino la posibilidad de crear un espacio de creatividad y expresión para los más jóvenes. Entonces ocurrió lo inesperado. Una mujer de unos 40 años, que observaba desde su puerta, se acercó a él. Su mirada era intensa, casi desafiante. Su hijo, un niño pequeño, la seguía, llenando el aire con su energía infantil. Sin embargo, lo que más impactó a Raúl no fue la insistencia de la madre, sino su súbita pregunta. «¿Así que quieres enseñarles a tocar la guitarra?», dijo, frunciendo el ceño con escepticismo. «Mi hijo ha intentado lugares de esos, y más de una vez ha salido decepcionado». La frase lo golpeó como un chaparrón. En un instante, se encontró en la línea de fuego. Esa confrontación no era meramente sobre él o su habilidad, sino una evaluación directa de su valor como educador. Las dudas se encendieron en su mente, como luces intermitentes alertando sobre lo incierto que era el camino que había elegido. Tomando aire nuevamente, sintió una fragorosa oleada de determinación. No podía dejar que el miedo le paralizara. Con voz firme y cálida, respondió: «Entiendo su preocupación. Quiero asegurarme de que cada niño que se acerque a mí reciba atención y diversión. No se trata solo de tocar la guitarra, sino de tocar la vida con música». La positiva reacción en sus ojos lo sorprendió.
La mujer mostró un atisbo de interés. Su actitud cambió ligeramente, como si la posibilidad de una respuesta diferente resonara en ella. Raúl estaba atónito. ¿Acaso se estaba abriendo la puerta? Aquella interacción encendió en él una llama de motivación. Regresó a casa esa tarde con los brazos cansados, pero el corazón ligero. La emoción lo embriagaba, sabía que había dado un paso crucial no solo en su aventura como maestro, sino como una fuerza de cambio que podría inspirar a los niños y, a su vez, transformarse a sí mismo. Sin embargo, en un rincón de su mente, quedó un eco de la mujer que lo había cuestionado. Su advertencia lo perseguía pero, en lugar de debilitarlo, avivaba su determinación. Mientras escribía un correo a los jóvenes que conoció en el parque, soñó con lo que podría lograr. Pero el futuro seguía siendo una niebla espesa. Cuando Raúl terminó de teclear el mensaje, un sonido a sus espaldas le sacó de su concentración. Al mirar por la ventana, observó a unos niños jugando con sus bicicletas, riendo sin reservas, y sintió que la esencia pura de la música, la conexión, la alegría, el aprendizaje lo llamaba con fuerza. Su mente, sin embargo, se atormentaba. ¿Sería realmente capaz de ofrecer eso? Con un estruendo de inseguridades en su cabeza, se sentó nuevamente a diseñar una lección, esta vez con un enfoque más personal, intentando conectar cada nota a la vida. Mientras lo hacía, un nuevo reto emergió: si lo que ofrecía era realmente valioso, tendría que demostrarlo no solo a los niños, sino a sí mismo. La pregunta resonaba: ¿realmente tenía lo que se necesitaba para ser un mentor? El murmullo de sus temores le recordaba que su viaje apenas comenzaba y, en el fondo, sabía que el próximo paso sería más que simplemente dar clases, sería enfrentarse a la crítica, al desafío de conectar y, sobre todo, a sí mismo. En ese momento, sintió que había poco tiempo para prepararse, porque el día de la primera clase se acercaba con una velocidad asombrosa. ¿Podrá realmente llevar a cabo lo que ha prometido o sucumbirá al miedo que siempre lo ha acompañado? La noche anterior al inicio de las clases, Raúl se hallaba sumido en un torbellino de pensamientos que giraban y chocaban dentro de su cabeza. Se había preparado para este momento, pero la incertidumbre aún lo abrazaba. Mientras miraba la guitarra apoyada en su cama, dejó que sus dedos acariciaran las cuerdas de manera casi automática. Un acorde desgarrado resonó en la habitación, recordándole que la música podía ser tanto un refugio como un desafío. En su mente, la pregunta que lo atormentaba resonaba cada vez más fuerte: ¿y si no era lo suficientemente bueno? Raúl conocía la angustia de haber sido un niño que no siempre encontró el apoyo que necesitaba. A raíz de aquella reflexión, comprendió que no podía permitirse ser solo un intérprete, debía convertirse en un puente para que otros encontraran su voz. Este nuevo ángulo no solo era una misión, sino también un espejo en el que se reflejaban sus propias dificultades y aspiraciones. La mañana de su primera clase llegó, y con ella, un torrente de adrenalina. Raúl se vistió cuidadosamente, eligiendo una camiseta que una vez usó en un recital, sintiendo que ese simple gesto lo conectaba con su propio viaje musical. A pesar de sus nervios, decidió que dejaría de lado el caos interno que le provocaban sus inseguridades y se enfocaría en el presente, la oportunidad de transformar la vida de aquellos niños. Al abrir la puerta, el aire fresco de la mañana lo envolvió, y una ráfaga de determinación comenzó a inundarlo. Caminó hasta el parque donde había convocado a sus primeros estudiantes, cada paso sonando como un tambor en su pecho, desafiando el eco de la voz escéptica de la mujer del día anterior. Al llegar, observó a un grupo de niños reunidos, sus rostros iluminados por una mezcla de curiosidad y expectación. Sin embargo, cuando se enfrentó a ellos, presenció a un pequeño grupo de miradas, mezcladas con risas nerviosas y titubeos. Cada uno parecía luchar con sus propios temores, batallando su propio mar de dudas. Raúl se sintió entonces parte de un laberinto emocional en el que todos estaban atrapados, y comprendió que, para conectar con ellos, primero debería abrazar sus propias incertezas. Tomó aire y decidió responder a esa conexión emocional. Con una voz clara y cálida, comenzó a hablar sobre la música, no como un conjunto de notas, sino como una forma de comunicar sus pensamientos y emociones. Compartió historias sobre su propia experiencia, revelando cómo cada error en su camino había sido un peldaño indispensable en su crecimiento. A medida que hablaba, sintió que la atmósfera se transformaba, como si los niños pudieran, por un instante, verse reflejados en su historia. Con cada pequeña victoria, cada sonrisa cómplice que recibió a cambio, Raúl se sintió más fuerte. A pesar de que el miedo seguía acechando en un rincón de su mente, ahora lo encaraba con una nueva perspectiva. La música se erguía como un gran refugio y, a la vez, un desafío a sus propias fronteras. Las primeras notas que tocaron juntos no eran solo sonidos, eran puentes construidos entre sus miedos y la alegría de aprender. Sin embargo,
Su creciente confianza se vio interrumpida por un timbre familiar en la distancia. Un grupo de jóvenes, que había estado presente en el parque durante semanas, se acercó. A lo lejos, la mujer escéptica observaba desde su esquina, con el ceño fruncido. En su mirada había una mezcla de cuestionamiento y expectativa. Raúl sintió que cumplir con su promesa y superar ese reto se volvía más crucial que nunca. En ese instante, la música dejó de ser solo un refugio para convertirse en una herramienta de transformación. Si podía fusionar sus inseguridades con la pasión que sentía por enseñar, podría inspirar a esos niños y, a su vez, redescubrirse a sí mismo. Mientras sonaba un acorde de guitarra, tomó una decisión. Sabía que había entrado en un terreno peligroso pero lleno de posibilidades. Al instante, el murmullo de la multitud resonaba en su mente. La inseguridad y la duda que había sentido al inicio se unieron a un renovado sentido de propósito. Sabía que no solo enfrentaría las preguntas sobre su capacidad, sino que también tendría que demostrar su valía a sí mismo y a aquellos que la cuestionaban. La primera clase había sido solo el comienzo. Raúl se dio cuenta de que el camino era mucho más grande y complejo de lo que había anticipado, y que su papel como maestro demandaría algo más, la valentía de avanzar, incluso en los momentos de temor. Mientras contemplaba a los niños y la mujer que había dudado, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿sería suficiente su compromiso, o era el momento de descubrir realmente el poder oculto de la música que prometió compartir? La tensión de su elección se sentía en el aire, indicándole a Raúl que el verdadero desafío apenas empezaba a desvelarse. Raúl no sabía que la primera clase sería apenas la chispa que encendería un fuego aún mayor. Cada día que pasaba en el parque, rodeado de los niños que se aferraban a sus guitarras con la misma determinación que él, se convertía en un ciclo de autodescubrimiento. Las lecciones eran más que técnicas o acordes, se tornaron en una exploración de su propia alma. Los días se transformaron en semanas, y cada encuentro lo obligaba a mirar hacia adentro. Las dudas, que al principio parecían implacables, comenzaron a retroceder ante el resplandor de los logros pequeños pero significativos. Notaba cómo la inseguridad de los niños se alzaba y caía en un ciclo similar al suyo. Algunos de ellos, antes parcos y silenciosos, comenzaban a desperezarse, dejando escapar notas que soltaban risas y susurros de emoción. Era un reflejo de su propio proceso. Al ayudarlos a superar sus miedos, él también lo hacía. Una tarde, después de una sesión particularmente tensa, mientras los niños luchaban por interpretar su primera canción, Raúl sintió un nudo en el estómago. Se detuvo y, en lugar de corregir los errores, decidió hablarles de su propia vulnerabilidad. Les confesó cómo cada acorde imperfecto que tocaba le recordaba un momento de incertidumbre en su vida, un eco de lo que había sentido al ser desalentado. ¿Cómo pueden ustedes sentir que no son buenos si al tocar juntos creamos algo nuevo? Cada error nos lleva más cerca de quien estamos destinados a ser, les dijo. Los ojos de los niños brillaron al escuchar aquellas palabras. Lo que comenzó como una simple clase se transformó en una atmósfera de aceptación y autenticidad. Esa conexión lo llenó de un nuevo propósito y, por un instante, sintió que había encontrado su lugar. Sin embargo, el eco de la mujer escéptica todavía lo perseguía. Su mirada crítica lo acechaba, planteaba un desafío implícito que nunca dejaba de tugurizar su mente. Pero él estaba decidido a no permitir que eso lo detuviera. Con cada sesión, se preguntaba si estaba adaptando sus métodos, si en realidad estaba ayudando a los niños a encontrar su propia voz o si solo los estaba sumergiendo en su visión de la música. Esa inquietud lo hizo zambullirse en estudios sobre pedagogía musical, buscando estrategias efectivas que no solo mejoraran el sonido sino también el espíritu de los jóvenes músicos. En un intento por expandir su impacto, llevó a cabo una encuesta informal entre los niños. Les pidió que compartieran sus deseos y temores respecto a la música. Las respuestas que emergieron fueron un soplo de aire fresco y también un recordatorio de su propia infancia. Las respuestas corrieron de: tengo miedo a equivocarme, a: me gustaría tocar junto a otros. Desde ese día, decidió implementar sesiones en grupo donde cada uno pudiera compartir sus inquietudes y celebrar sus logros. Raúl comprendía que, a menudo, el verdadero aprendizaje y crecimiento no derivan solo del maestro, sino de la interacción y la empatía entre compañeros. Sin embargo, la mujer que lo observaba aún estaba allí. Una mañana, la vio acercarse. Su rostro seguía repleto de críticas, pero Raúl se sintió distinto. Con cada paso que daba, la inseguridad que antes lo caracterizaba se disolvía en el aire. Sabía que debía enfrentar a su antagonista. Era hora. El momento había llegado. Tenía que demostrar su compromiso no solo con los niños, sino también a ella, quien representaba los ecos de su propia duda. Con el corazón latiendo acelerado,
Raúl respiró hondo y se preparó para presentar su nueva visión del aprendizaje musical. Sabía que el desafío no solo radicaba en interpretar una melodía, se trataba de desafiar las expectativas de lo que significa ser maestro en un mundo donde la crítica puede ser la más fuerte de las melodías. Las palabras estaban listas en su mente y el escenario parecía un espacio abierto, pero cuando giró su mirada hacia sus estudiantes, una nueva incertidumbre se apoderó de él. ¿Tenía realmente el valor para enfrentarse al juicio de los demás y, al mismo tiempo, el de su propio corazón? Esa presión lo llevó a entender que, tal vez, estaba en el camino correcto. Sin embargo, la duda persistía, y su mente titubeante sentía que, al final, la respuesta no era solo una cuestión de competencia, sino de conexión. Mientras se preparaba para hablar, una pregunta más profunda comenzaba a surgir: ¿sería capaz de asumir el liderazgo que tanto anhelaba? Y, lo más importante, lograr que la música fuera su verdadero susurro de transformación. Raúl respiró profundamente mientras la mirada de sus estudiantes se centraba en él. La incertidumbre en su interior chocaba con el deseo de ser un guía. Sin embargo, al ver a esos niños expectantes, algo dentro de él se despertó. Había llegado el momento de compartir su visión y su vulnerabilidad, no solo como un maestro, sino como un ser humano lleno de dudas y anhelos. Con cada palabra, buscaba construir un puente entre su experiencia y la de ellos. Un pequeño error en su presentación se sintió como un eco en el vasto salón donde se encontraban, pero decidió convertirlo en una lección. Habló sobre su propia infancia, cómo la inseguridad lo había acompañado durante años y cómo, a pesar de esa sombra, había encontrado su voz en la música. No se trata de ser perfecto, dijo, sino de permitir que esa imperfección nos acerque más entre nosotros. Observó cómo los rostros de los niños resonaban con sus palabras. Algunos sonreían, mientras otros parecían contemplativos. Esa reacción lo llenó de determinación. En ese instante, se dio cuenta de que su responsabilidad no era solo enseñar música, sino también brindarles un espacio seguro donde pudieran ser auténticos. A medida que las semanas seguían su curso, Raúl hizo un esfuerzo consciente por integrar cada comentario que los niños ofrecían sobre sus miedos y deseos. Cada sesión se convertía en un experimento de colaboración. Creó un ambiente de apoyo mutuo: los niños no solo tocaban, sino que también compartían historias, se abrazaban tras un acorde complicado y celebraban sus avances juntos. Raúl comenzó a notar un cambio en ellos, una chispa de confianza que iluminaba sus miradas. Sin embargo, la mujer crítica continuaba presente en sus pensamientos. Raúl se cuestionaba si todo este crecimiento era suficiente, si realmente estaba llevando a los niños a un lugar donde pudieran florecer sin sus inseguridades. En aquellas noches solitarias, inmerso en la búsqueda de estrategias pedagógicas, una inquietud se volvía más clara: ¿estaba haciendo esto solo para demostrar su valía frente a ella o realmente creía en el poder transformador de la música? Decidió llevar su enfoque aún más lejos. Raúl decidió organizar un pequeño recital en el que los niños pudieran tocar ante sus familias y amigos. Era un acto de valentía, una prueba no solo para los jóvenes músicos, sino para él mismo. Quería demostrar que podían errar y aún así ser extraordinarios. La idea de tener a su antagonista presente en la audiencia lo llenaba de terror, pero entendía que era un paso necesario en su recorrido. Días antes del evento, las emociones fluctuaban. Las críticas que había temido casi como sombras se transformaron en un impulso. Sin embargo, cada vez que pensaba en el recital, una nueva pregunta emergía: ¿sería capaz de aceptar que el resultado no dependía exclusivamente del éxito o del aplauso? La conexión forjada, eso era el verdadero objetivo. La noche del recital se acercaba y la tensión comenzaba a acumularse en sus entrañas. El día del evento, Raúl se paró frente a los niños, sus rostros reflejaban anticipación y ligera ansiedad. Sabía que ese momento sería definitivo, no solo para ellos, sino también para su propio crecimiento como educador y como individuo. Era la culminación de su esfuerzo, pero también una apertura de posibilidades. Antes de subir al escenario, se sintió en la necesidad de recordarles la esencia de todo lo que habían aprendido. Recuerden, la música es liberadora, les recordó mientras sonreía, y cada nota que toquen será única, como ustedes. Mientras esperaban sus turnos, el murmullo de la audiencia se convertía en un trasfondo emocionante que lo animaba a confrontar sus propios temores. Y cuando finalmente llegó su turno para salir a la luz, Raúl se preguntó si podría trascender no solo la crítica de esa mujer, sino también su propia autocrítica, a medida que se enfrentaba a sus demonios en el escenario. La sensación de desafío se intensificaba, pero una voz en su interior lo empujaba a seguir adelante: la verdadera transformación apenas comenzaba. Raúl respiró profundamente antes de entrar al escenario, sintiendo el aire denso contra su piel mientras la luz lo envolvía.
Cada paso hacia el micrófono era un eco de su propia travesía, un recorrido lleno de inseguridades que había logrado disimular con un rostro de confianza. Pero ¿era realmente confianza, o solo una máscara más? En sus entrañas, un torrente de emociones lo consumía. Cuando enfocó su mirada en el público, no encontró a la mujer que había temido, sino a sus estudiantes, brillando con su energía. Ellos eran su combustible, sus compañeros en esta aventura musical. Raúl se sentó al piano, notando que su cuerpo aún temblaba levemente. La melodía que había practicado resonaba en su mente, pero su mente se encontraba en un tira y afloja entre el miedo y la esperanza. Al tocar las primeras notas, sintió una oleada de liberación. La música no solo era un arte, era lo que lo había salvado. Cada acorde era una afirmación que había luchado por encontrar durante años. A medida que las notas fluían y la conexión con los niños se intensificaba, Raúl se dio cuenta de un hecho revelador. Su verdadero propósito no era demostrar nada a los demás, sino descubrir su autenticidad a través del proceso. Las primeras reacciones del público fueron cautelosas, los murmullos cederán a las risas aquí y allá. Pero lo que Raúl percibía no era solo la crítica, era la conexión, la experiencia compartida de ser vulnerables. Al llegar a un momento culminante de la pieza, se miró en el espejo del piano y vio su reflejo, un hombre que, a pesar de las inseguridades, estaba ahí, presente, dispuesto a abrazar el caos y la belleza de lo imperfecto. Cuando terminó la pieza, los aplausos comenzaron a estallar, pero en medio del ruido, Raúl sintió un vacío en su interior. Este espacio oscuro lo empujaba a cuestionar el significado real de aquel momento. Allí estaban las sonrisas y las ovaciones, pero también surgía la inquietud de si esos aplausos cubrirían su temor a las críticas. Entonces recordó las palabras que había compartido con sus alumnos: no se trata del reconocimiento, sino del proceso. Con el corazón palpitante, se adentró en el siguiente acto, invitó a uno de sus estudiantes a unirse a él en el escenario. Era un gesto arriesgado, pero conocía la esencia de lo que había querido desde el comienzo, que cada niño sintiera el espacio de ser visto y escuchado. Se sintió nervioso al mirar al niño, pero la conexión que habían cultivado le dio la fuerza necesaria. Mientras el niño se acomodaba junto a él, Raúl sintió que el paradigma se estaba reestructurando. Ya no era solo un maestro en busca de aprobación, sino un compañero en crecimiento. Esa noche, juntos tocaban más que música, creaban un refugio para la inseguridad, donde podían brillar a pesar de la vulnerabilidad. Después del recital, sus estudiantes se acercaron a él, con notas en la mano y risas contagiosas. La sensación de logro era palpable, pero junto a ella, una sombra de reflexión se instaló en la mente de Raúl. Había estado el recital más centrado en su autoafirmación que en los intereses de los niños. La inquietud surgía, y con ella, el desafío contra sí mismo. Al mirar a esos niños emocionados, una idea comenzó a gestarse en su mente. Tal vez ese recital había sido solo el inicio, un primer paso hacia un compromiso más profundo con su propia vulnerabilidad y la de sus alumnos. Sus pensamientos se precipitaban, cuestionando lo que significaba realmente enseñar y aprender. Mientras se alejaba del escenario, una sonrisa se dibujó en su rostro a pesar de la confusión. El verdadero reto había comenzado. Sería capaz de dejar atrás la finalización y enfocarse en el proceso de crecimiento continuo. Al aterrizar su mente en la respuesta, una visión más clara se dibujó. Estaba listo para explorar aún más. Cada paso a partir de ese momento significaría aceptar el viaje sin importar las consecuencias. La próxima semana, los alumnos recibirían una visita inesperada, un referente en el mundo musical. Raúl se sintió intrigado, pero también inquieto. La presión comenzaba a acumularse nuevamente. Podría darse el lujo de ser auténtico ante un experto. Era el momento de desentrañar qué tan lejos estaba dispuesto a ir con su búsqueda por ser más que un simple maestro. La semana siguiente, Raúl estaba ansioso. La llegada de un reconocido músico local, alguien que había recorrido el mismo camino que él, imponía una mezcla de emoción y temor. En sus manos palpaba la oportunidad de obtener una validación externa que tanto había anhelado, pero también sentía la necesidad de ser fiel a su esencia. Mientras impartía clases a sus pequeños músicos, se dio cuenta de que su piel se había vuelto más resistente, y que sus inseguridades, aunque todavía presentes, eran sombras que apenas nublaban su luz. Cuando el día del taller llegó, el parque se transformó en un escenario vibrante. Los niños, vestidos con sus mejores galas, desplegaban sonrisas radiantes, mezcla de nervios y expectación. Raúl respiró profundamente, sabía que su papel sería más que el de un maestro, sería un facilitador de un encuentro que podría cambiar el rumbo de sus sueños. Mientras los niños tocaban para el invitado, él se sintió en el centro de su propia sinfonía,
valiente en su vulnerabilidad. Con cada acorde, cada nota, se dio cuenta de que no era el músico consagrado el único que inspiraba, también lo hacía su grupo de niños, quienes habían trascendido las inseguridades y encontrado su propia voz. Aquel reconocido músico se unió a la clase, tocando junto a ellos. Raúl observó la sorpresa en sus alumnos y sintió como su propia alma se llenaba de orgullo. Había logrado crear un espacio donde cada niño se sentía valorado, un lugar que iba más allá de las clases de guitarra. Al finalizar el taller, el músico, en un gesto sincero, se acercó a Raúl. «Has hecho un trabajo increíble aquí», le dijo. «Los niños te admiran, y eso es muy valioso en el camino hacia ser un gran maestro». Las palabras de validación resonaron en su mente, y en ese instante, Raúl no sintió la urgencia de demostrar nada más. La conexión que había cultivado con sus estudiantes se había vuelto su mayor logro. Aquella afirmación no solo iluminó su día, sino que lo llevó a una profunda reflexión sobre el significado de su viaje. Raúl entendió que su verdadero éxito no residía en el reconocimiento exterior, sino en la transformación personal que había vivido. La música, que una vez había sido su refugio, se había convertido en su herramienta más poderosa para impactar la vida de otros. Cada nota, cada error, cada éxito, había sido un ladrillo en su camino hacia un futuro más claro. Con la llegada de la primavera, el barrio se llenaba de energía renovada. Decidió que era el momento perfecto para organizar una pequeña presentación al aire libre. No solo quería mostrar el progreso de sus estudiantes, sino también celebrar el viaje que todos habían emprendido juntos. Las semanas pasaron con Raúl entusiasmando a cada niño, instándolos a preparar exhibiciones que reflejaran su crecimiento, mientras él también se preparaba para tocar junto a ellos. El día de la presentación, sintió la misma mezcla de nervios y emoción. La plaza se llenó de amigos, familiares y miembros de la comunidad. Los niños, con sus guitarras en mano, eran una representación palpable de lo lejos que habían llegado y de lo que eras capaces de lograr. Raúl los animó a recordar lo que habían aprendido, que no se trataba de la perfección, sino de compartir su autenticidad. Mientras el aire vibraba con notas musicales, miró al público y vio los rostros de su familia, su esposa Ana y su pequeña Sofía. Aquella mirada brillante de su esposa, la mezcla de orgullo y amor en sus ojos, lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Raúl sintió que había comenzado a romper las cadenas que lo mantenían atado a sus miedos y frustraciones. La música resonó en la plaza, creando un recuerdo inquebrantable. Al final de la presentación, el aplauso resonante que lo envolvió no fue solo un eco de éxito, sino la celebración de la transformación que todos habían vivido. Raúl se dio cuenta de que había conquistado el miedo al juicio y al rechazo. La mujer escéptica que había estado al borde de su mente, con su mirada crítica, había perdido su poder sobre él. La música había cultivado una red de apoyo y solidificado un camino que antes parecía inalcanzable. Raúl ya no era solo un sueño en busca de una realidad, era un hombre definido por su pasión y por su propósito, un verdadero maestro. Cada nota que tocaba, cada sonrisa que despertaba en sus alumnos eran recordatorios de que había elegido la libertad y la autenticidad sobre el miedo. Raúl había avanzado hacia el futuro con confianza, competencia, y el deseo de seguir compartiendo su verdad a través de la música. La transformación individual había llegado y, en ese instante, supo que sus sueños estaban más vivos que nunca. Ahora es el momento para que tú también formes parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Dale un me gusta ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y permite que más personas vean historias de transformación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este épico final, tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan saber que es posible cambiar su vida. Los verdaderos fans de historias de superación entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Únete al movimiento de transformación hoy mismo.